micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Micomunidad.com, porque Satanás pensó que podía derrotar a Dios. Es difícil imaginar a un ser como Lucifer, Satanás, creyendo que incluso podría luchar contra Dios, y mucho menos derrotarlo. Incluso la mente más depravada debería poder ver que una criatura no puede competir con el Creador. Sin embargo, Satanás intentó destronar a Dios y se esfuerza hasta hoy por desafiar la autoridad de Dios, frustrar sus planes y hostigar a su pueblo. Quizás parte de la explicación es que el orgullo ha cegado a Satanás a la realidad. Dos pasajes del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 14 versículos 12 al 15 y Ezequiel capítulo 28 versículos 11 al 19, discuten la posición original de Satanás y las razones de su pérdida de esa posición. Hablan de un exaltado ser angelical, una de las criaturas de Dios, que se volvió orgullosa. Él determinó tomar el trono de Dios para sí mismo. Pero Dios lo sacó de su posición. La influencia de Satanás en los asuntos mundanos se revela claramente, Juan capítulo 12 versículo 31. Satanás es extremadamente inteligente. A través de su inteligencia, engañó a Adán y Eva y se apoderó de su gobierno del mundo por sí mismo, Génesis capítulo 1 versículo 26, capítulo 3 versículos 1 al 7, 2 Corintios capítulo 11 versículo 3. Su inteligencia le permite llevar a cabo su obra engañosa casi a voluntad, aunque su poder está sujeto a las restricciones de Dios, Job capítulo 1 versículo 12, Lucas capítulo 4 versículo 6, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 y 8. Él tiene ciertas victorias, aunque dentro de los límites que Dios ha establecido para él, y quizás estas victorias le permitan continuar con la ilusión de que él puede tener la victoria sobre Dios mismo. Las riendas de Dios en las actividades de Satanás están ilustradas por la solicitud de Satanás a Dios para que le dé permiso para afligir a Job, Job capítulo 1 versículos 7 al 12. Se le permite a Satanás afligir al pueblo de Dios, Lucas capítulo 13 versículo 16, Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18, Hebreos capítulo 2 versículo 14, pero nunca se le permite ganar una victoria final sobre ellos, Juan capítulo 14 versículos 30 y 31, capítulo 16 versículo 33. Una parte de la continua ambición de Satanás para reemplazar a Dios es su apasionado anhelo de que otros lo adoren, Mateo capítulo 4 versículos 8 y 9, Apocalipsis capítulo 13 versículos 4, 12. Satanás es el maligno, Mateo capítulo 13 versículo 19, 38, mientras que Dios es el santo, Isaías capítulo 1 versículo 4. La naturaleza de Satanás es maliciosa. Sus esfuerzos por oponerse a Dios, a su pueblo y a su verdad son incansables, Job capítulo 1 versículo 7, capítulo 2 versículo 2, Mateo capítulo 13 versículo 28. Siempre se opone a los mejores intereses del hombre, Primera de Crónicas capítulo 21 versículo 1, Zacarías capítulo 3 versículos 1 y 2. A través de su papel en la introducción del pecado en la familia humana, Génesis 3, Satanás ha ganado el poder de la muerte, un poder que Cristo ha destruido a través de su crucifixión y resurrección, Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15. Satanás tentó a Cristo directamente, tratando de llevarlo a un compromiso prometiéndole autoridad y poder mundanos, Lucas capítulo 4 versículos 5 al 8. A pesar del autoengaño de Satanás de que puede derrotar a Dios, Satanás está destinado a fallar. Su derrota final se predice en Juan capítulo 12 versículo 31. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 y capítulo 20 versículo 10. La muerte de Cristo en la cruz es la base de la derrota final de Satanás,
Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15, Primera de Pedro capítulo 3 versículos 18, 22. Ese evento fue el gran clímax de una vida sin pecado durante la cual Jesús triunfó sobre el enemigo repetidamente. Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11, Lucas capítulo 4 versículos 1 al 13. Satanás probablemente se regocijó con la muerte de Cristo, creyendo que era una victoria para él, pero como todas sus victorias, esa también duró poco. Cuando Jesús se levantó de la tumba, Satanás fue nuevamente derrotado. La victoria final vendrá cuando Jesús regrese y Satanás sea arrojado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 15. La muerte y la resurrección de Cristo proveen al creyente la fuerza para la victoria sobre el pecado. Tenemos la seguridad de que el Dios de la paz aplastará a Satanás bajo sus pies. Romanos capítulo 16 versículo 20. Pero tal victoria personal depende de la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas y nuestra voluntad de ofrecer resistencia a las tentaciones de Satanás. Efesios capítulo 4 versículos 25 al 27, Santiago capítulo 4 versículo 7, Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9. Para ayudar a los cristianos a ganar esta batalla contra Satanás, Dios ha provisto el poder de la sangre de Cristo. Apocalipsis capítulo 12 versículo 11, la oración continua de Cristo en el cielo para los creyentes. Hebreos capítulo 7 versículo 25, la guía del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Y varias armas para la guerra espiritual. Efesios capítulo 6 versículos 10 al 18. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.